ATILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D, otra vez en una semana desde la última vez que nos vimos acá en el programa hasta ahora, donde pasó de todo en materia económica, política, judicial en Argentina. Vamos a tratar de ordenar un poco para que se entienda qué es lo que está pasando en la Argentina, como hacemos siempre con el foco en lo económico, además donde muchos medios están tratando menos el tema de lo que está pasando con la economía y más otras cosas. Vamos a tratar de profundizar para entender qué está pasando con la economía argentina. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? Bien. Le quiero comentar a todos ustedes, el hashtag del día de hoy es Sin Timón. ¿Estamos sin timón, Agustín? Y estábamos medio a la deriva. A ver, para entender rápidamente lo de los últimos días, hubo muchos manotazos de ahogado, muchas reacciones por parte del gobierno, sobre todo del Banco Central, en medio de algo que volvió a despertarse en Argentina, que nosotros acá en el programa veníamos explicando cuando transitamos ese mes de calma en el mercado cambiario, ¿sí? Que el gobierno pretendía instalar la idea de que, bueno, ya pasó lo peor, listo, se dejó atrás, el dólar ahora está quieto, lo logramos contener, y acá en el programa te explicábamos que no era así, que era una cuestión muy artificial, muy manipulada. Luis Caputo necesitaba, porque su desembarco en el Banco Central se dio en medio de una crisis, de una corrida cambiaria, donde se terminó yendo de manera muy abrupta el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y eso implicó subir las tasas de interés, garantizarle rentabilidad a los inversores en el corto plazo del otro lado, y en esa tregua se mantuvo la estabilidad cambiaria. Ahora, lo que decíamos acá en el programa es, los problemas de fondo que habían explicado ese movimiento siguen en Argentina. No hay dólares, el déficit de cuenta corriente, la cuenta turismo, comercial, lo que pasa con la fuga de capitales, nada de eso se está atendiendo, el gobierno no avanza, no toma medidas en ese sentido, no tiene la intención de hacerlo, y entonces iba a despertarse. Bastaron algunos disparadores, lo que pasó con una crisis en Turquía, esta lógica de que un resfrío en el otro extremo del mundo nos empuja a una pulmonía acá en Argentina, como ocurría en los 90, producto de las medidas que el propio gobierno toma, nos empujaron de nuevo a esta cuestión de corrida cambiaria, de suba del dólar. Y ahí los manotazos de ahogado. Bien. Uno solo te digo, y después abordamos lo demás. Pero ordenamos los temas, Dale. porque ¿sabes qué? Quiero saber tu opinión con respecto a las palabras que dijo Carlos Melconian, también algunas políticas que está implementando Duhovne, que va con el cinturón apretando por todos lados. Pero para ordenarnos, si tenemos a ver las primeras imágenes, porque saben ustedes, no se frenan los despidos. A ver, hasta ahora el salario, los despidos, los trabajadores son la variable de ajuste. En los primeros 7 meses del año 2018, 32.794 despidos. Y algunos ortodoxos dirán, bueno, ajustaron al Estado. Y yo le respondo, no señor, el sector que más le pegaron es a la industria. 20.262 despidos del sector privado. Y de esos 22.262, 14.000 corresponden al sector industrial. La fotografía del día de hoy es el cierre definitivo de la fábrica Adidas, ¿sí?
que provocó un impacto en la localidad. Eran 650 trabajadores que lo fueron despidiendo paulatinamente. Bueno, pero a ver, sí. Esto, digo, responde a la caída que está ocurriendo en la industria puntualmente. Venimos del último dato del INDEC, dato oficial, la industria cayó un 8,1%, junio contra junio del año pasado. Es la caída más fuerte de los últimos 16 años para la industria. Esa es la situación, la consecuencia son los despidos que vos marcás, ¿no? Muy bien, sector privado, 20.262 despidos. Ahora vamos al sector público, 12.532 despidos. Son datos realmente muy duros, pero a ver, uno dice, bueno, vamos a desagregar los despidos. Sí, despidos por reducción, o sea, las empresas que se achicaron, entre ellas los privados, 24.000, redondeando, 24.500. Despidos por cierre, empresas que no están más, 4.310. Y después vienen suspensiones, retiros voluntarios y demás. Y en lo que acumula el periodo de diciembre de 2015 hasta la fecha, 82.445 despidos. Esto es información oficial del SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. Y te sumo una cosa con relación a la industria. Hay mucho enojo en la industria y, por ejemplo, en la Unión Industrial Argentina. Hace unos días atrás, Dante Sica, ministro de Producción, estuvo reunido con dirigentes de la Unión Industrial y les aseguró que iban a empezar a bajar las tasas de interés. Los dirigentes de la Unión Industrial le dijeron, no se sostiene, Argentina no puede seguir con estas tasas altas. Le dijeron que la iban a bajar. Y en una semana cambió. En menos de una semana, a los 3-4 días, lo que ocurrió fue de manera inesperada, fuera de calendario completamente, el Banco Central decidió que la tasa de interés de referencia pase de un 40 a un 45% y además, en el mismo comunicado, la ratifican hasta octubre, o sea que tasas altas y por mucho tiempo a contramano de lo que había prometido a los propios dirigentes de la Unión Industrial. A ver si tenemos la próxima foto, que tenemos al economista que lo invitan en todo el país a dar disertaciones. Pues bueno, como integró este gobierno, y lo tenemos a Carlos Melconian, y dijo que el gobierno, algunos lo llaman pechuguita y calabaza Melconian, que el gobierno hizo un buen diagnóstico, pero erró el instrumental. A ver qué nos dice Agustín Dateris de esto. A ver. No, no es correcto, porque esto es una falsa cuestión que intentan plantear de siempre, que es un discurso dentro de la ortodoxia acerca del shock o el ajuste, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. La gradualidad. El shock o el gradualismo. Ahí está, gracias a los invitados que me ayudan. Tenemos economistas hoy en el living y me ayudan con esto. Shock o gradualismo. Y la verdad que esa es una falsa discusión que se ha instalado, que tiene que ver con que el diagnóstico correcto es el que se hizo, que implica necesidades de ajuste fiscal, recortes, baja de los salarios y todas las políticas que estamos transitando hoy en Argentina, lo que llevó a, digamos, quitar toda la cuestión regulatoria sobre los flujos de capitales, sobre la administración del comercio, que eso está bien, pero que el gran problema es que todos esos abordajes se hicieron de manera gradual y que deberían haberse hecho rápido, de manera drástica, de entrada de shock. Y hoy la crítica y la discusión interna es esa. Carlos Melconian, un economista de la ortodoxia pura, lo que marca justamente es esa línea diciendo el diagnóstico está bien, pero se equivocaron, no había que hacerlo gradualmente. La realidad es que ni shock ni gradualismo. Las medidas que tomó el gobierno en materia de política económica, por lo menos de mi punto de vista, hoy tenemos economistas invitados y vamos a estar hablando, fueron completamente erradas. Había tensiones y cosas que corregir, pero se retrocedieron muchísimo casi. ¿Sabes lo que dijo el ex rector de la Universidad del SEMA? Que manejan el Banco Central como si fuera una mesa de dinero. ¿Sí? Estamos hablando del mismo palo. Lo maneja Luis Caputo, digamos. Bueno, pero estamos hablando por economistas. Es una mesa de dinero. Bueno, estamos hablando de economistas que vienen de la misma extracción, que están haciendo ese tipo de crítica. Es realmente peligroso, pero vamos a ver si tenemos los datos del INDEC, que acá nos va a comentar Agustín Dateris. Tenemos el INDEC porque se dio a conocer la inflación, 3,1%. A ver, Agustín. Sí, se esperaba alrededor de un 3%, dio un poquito más, incluso 3,1%. Veníamos de 3,7%, el registro más alto de los últimos 2 años que había presentado el mes anterior, el mes de mayo. Y venimos ahora con este registro de 3,1 para la inflación. Preocupa la tendencia de una inflación que sigue alta, que es persistente, que responde a estas cuestiones que marcábamos recién, también lo que está pasando en el mercado cambiario, las tensiones, la suba del dólar, eso tiene traslado a precios, y en un contexto de recesión, con la actividad económica cayendo, el consumo cayendo, la industria, como marcábamos recién, el nivel de caída récord. Esta inflación ya está en su ruta, está lanzadísima. ¿Por qué? Porque la inflación no cede. El dato para el mes de agosto, probablemente, con todo esto que está pasando de nuevo con el dólar, ahí está el acumulado, sea más fuerte que el 3,1. Ahí tenemos el acumulado, 19,60
4,68 es la inflación acumulada. Pero en lo que va del año, pero acumulada de los últimos 12 meses, sí. O sea, en julio contra julio, todo 31, el año acumulado, 31,2%, altísimo. Señores, a ver, los docentes cuando están reclamando por su salario, los trabajadores cuando reclaman en paritarias y demás, solamente en 7 meses tenemos 19,68. A ver, pero vamos a mencionar cuáles son los rubros que estuvieron por arriba. 5,2 transporte, 5,1 recreación, por encima del promedio alimentos, 4%, equipamiento y mantenimiento del hogar, 4,2%. Y algo que venimos marcando, que suban estos rubros que vos marcabas, como el caso de alimentos, por ejemplo, tiene impacto directo, mucho más fuerte sobre los sectores de menores ingresos, ¿no? Donde en su canasta de consumo pesa mucho más lo que tiene que ver con alimentos, con productos básicos, que en sectores de ingresos más altos. Ese es un sesgo complicado también que está teniendo la inflación y un impacto sobre sectores más vulnerables que hay que prestarle atención. A ver, si tenemos una foto, esto está relacionado con los cuadernos, pero voy a pedir una foto del Riachuelo, señores. Ustedes saben, los que viven en el interior del país, que tenemos una zona que obviamente ven el nivel de intoxicación que hay en el Riachuelo. Pero ¿saben quiénes son los encargados de sanear el Riachuelo? Aquellos que aparecen detenidos o arrepentidos con el caso de los cuadernos. Y me refiero a Carlos Wagner, Calcaterra y Chediak. Fíjense, ellos tienen que sanear el Riachuelo y hay que ver si sanean sus propias empresas en cuanto a la transparencia, ¿no? Bueno, muchos casos se dan. Ahora viene la renovación por el tema de los subtes, donde la empresa que está ahí es Roggio, digamos, que también viene declarando en este sentido. Hubo declaraciones en las últimas horas de Paolo Roca, admitiendo haber pagado coimas por una cuestión puntual que tenía que ver con un negocio de Techint en Venezuela, una empresa Sidor que tenían en Venezuela, que en su momento fue nacionalizada, y ahora el propio Paolo Roca admite haber pagado coimas para destrabar esa situación a funcionarios del gobierno anterior. Pero digo, hay dentro de lo que tiene que ver con la clase empresaria en Argentina un problema fuerte, ¿no? Bueno, a ver, si vemos esta foto, Price, a ver si la podemos ver, Price, Waterhouse & Cooper. ¿Qué es esto? Se preguntan ustedes. Es un estudio multinacional de auditoría. Este estudio multinacional de auditoría estuvo vinculado al caso IBM. En España no es IBM Banco Nación, en la República Argentina ustedes lo conocen como IBM Banco Nación. ¿Qué pasó con Pricewaterhouse? Lo que se denomina la Oficina Anticorrupción en España le envió a los contadores firmantes de los balances truchos, a ver si pueden establecer un paralelismo con lo que está pasando con los cuadernos. Le envió en el año 2003, tienen 61 causas penales vinculadas a esos balances que son truchos, esos balances que no son reales. ¿Cómo hacen? A ver, están reconociendo los empresarios hoy que pagaron coimas. Hay dos formas de hacerlo. O figura en el plan de cuentas rubro coimas, me imagino que no. Eventualmente pueden dibujarlo como gasto de representación, que dudaría también que lo pongan como gasto de representación, pero sí puede aparecer en un balance, y le recomendamos a la Oficina Anticorrupción que cite e intime, como hizo España, a todas las empresas y a los auditores, porque son los que dan fe pública, y por eso se escuchan ustedes a los economistas que cae el valor de las acciones en Nueva York y demás, porque no le tienen credibilidad a los balances de la República Argentina. Y peor, ya que citan a todos, ya que quieren allanar a todos, deberían hacer lo mismo con los estudios de auditoría que firmaron estos balances. Me faltó decir, ¿cómo sería? Y que uno de los socios, de los 20 que están citados ahí, hagan un retiro extra y con ese retiro hayan pagado los emolumentos o como quieran llamar al cohecho, coima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Oficina Anticorrupción, me imagino, que va a proceder de la misma manera con los auditores de los balances de estas empresas, como ocurrió en España. Bueno, así están las cosas, como te decía hace un rato, inflación disparada, recesión, tasas en las nubes, con poca posibilidad de que vaya a bajar. Vamos a hablar de todo. Vamos a arrancar con la primera parte de nuestro programa esta noche, que tenemos ya acá en el living de invitados sentados a la ronda de economistas. Vamos a arrancar hablando de economía, después vamos a tratar otro de los temas que te contábamos recién acá en la editorial. ¿Querés arrancar presentando? Bueno, lo presentamos a Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. Muchas gracias por estar acá en el programa. Y también presentamos al otro lado. De este lado, a mi derecha, comenzamos por las damas, que es economista, la licenciada Mara Ruiz Malek, y también nos acompaña el licenciado Julio Gambina. Bueno, Mara, vamos a aclarar, es la Fundación Germán Abdala, una fundación, Instituto de Trabajadores de Trabajo y Economía. De Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Que vos le preguntaste fuera del aire que ustedes tienen mediciones propias de inflación y le dio un indicador parecido a lo que dio el INDEC. Sí, para lo que fue julio, sí, 3%.
y la anual parecida, lo cual refuerza que nuestro indicador es bueno y que nuestras proyecciones preocupantes también probablemente sean buenas. Para nada más que cortita y seguimos, para este año, una proyección de ustedes de inflación que está en torno al 35% actualmente. Una cosa Estamos por encima del 32 seguro. Ajá, que el 32 es la meta fijada con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario, que lo llevaría a discutir con el directorio del Fondo Monetario qué hacer para solucionar el problema de pasarse por encima de la meta. Ella vos viste que es cautelosa. Dijo por encima del 32 seguro, si en matemática mayor o igual a 32. Es muy difícil proyectar con este escenario. Digo, vos proyectás con $1 a 28 y a los 2 días está en 30. Entonces es muy difícil hacer proyecciones responsables de macroeconomía en este momento de la Argentina. Bien, qué tema. Toma una cosa y ya seguimos con todos los invitados, pero habla de dólar a 28, a 30. Hoy el ojo de la tormenta está puesto en el Banco Central. ¿Qué está haciendo el Banco Central? Y como tenemos acá sentado al expresidente del Banco Central, Alejandro Banoli, aprovecho y te pregunto, Alejandro, ¿cómo estás viendo lo que está pasando estos días? ¿Había parado la crisis sobre el dólar? ¿Lo que está haciendo el Banco Central? ¿Sigue poniendo reservas? Ayer 750 millones. ¿Cómo lo ves vos? No, mira, creo que vos hiciste una muy buena síntesis en el sentido de que temporalmente, cuando suben la tasa de interés, hay una calma financiera porque algunos hacen lo que técnicamente es carry trade, es decir, especular unos días suponiendo que la tasa le va a ganar al dólar, pero los desequilibrios de fondo de la economía argentina están más que presentes. Todos descuentan que la ayuda con el FMI no alcanza para compensar los desequilibrios y creo que un buen síntoma de esta creciente desconfianza es que el programa financiero descansaba en una renovación de las LETES, los títulos públicos en dólares que emite el Estado Nacional. Y lo cierto es que cada vez es más difícil renovar esos instrumentos, menos del 50% de renovación, con una tasa que empezó en 3,25 y ya está en el orden de 5,5 puntos. Entonces, en este contexto, la única herramienta que tienen es la devaluación más el ajuste. Y lo cierto es que son herramientas que en el mundo, pero particularmente en Argentina, no son las aptas para frenar el problema que es el desequilibrio externo, producto, como lo dijiste, de la apertura importadora y de la desregulación de apertura financiera. ¿Te preocupa, Alejandro, la caída que está viendo el nivel de reservas? Hace unos días atrás teníamos 63.000, creo que llegaron a haber millones, hoy estamos en 56.000 millones de dólares, lo que entró por el Fondo Monetario, la mitad ya, más de la mitad, se fueron desde que se firmó hasta ahora 8.000 millones. ¿Te preocupa que el Banco Central siga en esta postura donde los problemas de fondo no están resueltos y sale a vender dólares? Absolutamente, es muy preocupante porque uno ve que se pierden reservas. En estos meses el Banco Central y el gobierno logró lo peor de todo, ¿no? Porque hay circunstancias donde uno puede decir, bueno, quiero estabilizar el tipo de cambio y uso las reservas. Otros momentos donde permito soltar un poco el tipo de cambio para defender las reservas o eventualmente se trata de subir la tasa de interés para parar una corrida. Lo que hizo el gobierno es devaluar casi un 60%, perder más de 13.000 millones de dólares de reservas y por otro lado llevar la tasa de interés a más del 45% que hoy hace quebrar la economía real. Si a esta dinámica que continúa de devaluación y de pérdida de reservas se le agrega que el endeudamiento es explosivo, creo que ustedes tienen alguna estimación de 87%, ¿no? De deuda producto, ponerle que sea algo menos, son valores mayores a la precrisis del 2001. Pero Alejandro, hablemos del crecimiento de la deuda, ¿sí? Creo que lo van a confirmar ustedes, si son 100.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿hay activos que lo respalden o fue fuga de capitales? Me refiero, ¿hay represas hidroeléctricas nuevas? ¿Hay obra de infraestructura nueva? Porque la gente, uno le habla de endeudamiento y uno entiende, dice, si realmente tenemos activos que lo respalden, nos podemos quedar tranquilos. A ver, es muy poco, una parte muy minoritaria fue aumentar nominalmente las reservas, básicamente se usaron en pagarle el 100% a los buitres, en financiar un déficit de cuenta corriente que hoy es insostenible, de los mayores del mundo, por eso con Turquía estamos en el ojo de la tormenta, y por otro lado financiar la fuga de capitales. 1 de cada 2 dólares que ingresan han salido de manera creciente. Ya llevamos en estos 6 meses más de 16.000
millones de dólares por la fuga de capitales. Entonces, claramente uno puede ver de que hay un endeudamiento insostenible y no solo es preocupante la cantidad o la relación en la capacidad de pago, que sería la deuda PBI. Es decir, estamos teniendo una deuda crecientemente en dólares, crecientemente de corto plazo y crecientemente con inversores especulativos, porque una parte del endeudamiento antes, que en el 2015 no llegaba al 40% del producto, la mitad era intrasector público, era deuda interna. Es decir, cuantitativa y cualitativamente estamos entrando en un patrón de endeudamiento insostenible. Ahora dijiste en dólares, corto plazo y especulativo. ¿Qué quiere decir? ¿Bomba atómica? Y ciertamente la historia argentina marca que esta dinámica es insostenible. Es insostenible y por supuesto hubo cambios en el contexto mundial, suba de tasa de interés en Estados Unidos, mayor aversión al riesgo y además, por el lado comercial, una guerra comercial que hoy hace inviable, es decir, Macri planteó apertura comercial y financiera. La apertura financiera, este es el resultado y ya lo vivimos, dictadura, años 90, lo mismo, estalló de la misma manera. Apertura comercial, hablamos de los despidos. Apertura comercial, hablamos de los despidos, en para que la otros gente momentos, entienda, sí. Más allá de que uno no concuerde, digo, pensemos, a principio del gobierno de Menem, el mundo iba hacia una apertura. ¿Sí? Ciertamente hoy hay una guerra comercial y una desglobalización, con lo cual, en un mundo proteccionista, abrimos nuestra economía, vimos lo de Adidas, o sea, además de toda la crisis financiera, veníamos de una crisis financiera y una crisis cambiaria. Estamos teniendo una grave crisis productiva y social. Y de esta manera vamos a llegar, si no cambiamos el rumbo, y el gobierno no está dando ninguna señal de cambiarlo, en una crisis de deuda y una crisis bancaria y financiera. Bien, pasamos a la otra parte del estudio. Bueno, Gambina, a ver un resumen, ¿cómo lo ves vos? A ver, sin timón, perdieron el timón. Hay, como dijo Agustín, hay marchas y contramarchas permanentemente. Y por otro lado, pues yo hice referencia a los empresarios. El empresario cuando ve que de golpe el gobierno va cambiando sobre la marcha, le ofrece, imagínate cuando uno va a un médico y vos ves que el médico no acierta una y te vas a hacer un estudio y te pide otro. Mira, son como dos cosas distintas. Yo creo que el tema de los empresarios se está desnudando, como ustedes lo dicen. Tenemos un empresario muy impune en la Argentina, que ha vivido históricamente a costa del Estado. No estoy hablando del gobierno anterior. Por eso estamos hablando más de 12 años. Mucho más, históricamente. Digamos, es una burguesía prebendaria. Eso hay análisis teóricos, estudios científicos. Pero que tiene más de 50 años, ¿no es cierto? Mucho más. Bien. Tiene que ver con la construcción del capitalismo en la Argentina. Bien. Por eso cuando se mira históricamente el capitalismo argentino como con problemas muy serios, hay que pensar el tipo de burguesía que manda en la Argentina, que se vincula con burguesía transnacional haciendo negocios espurios de esta naturaleza. Esa es la primera consideración. La segunda, como muy bien dice Alejandro, el gobierno entró al gobierno con un diagnóstico de la economía mundial atrasado. Este es un gobierno que vino con el discurso de la liberalización, de la apertura, en el mismo momento que había ganado Trump las elecciones en Estados Unidos y el Brexit en Gran Bretaña, que mostraba a las dos potencias imperialistas históricas, o sea, las dos potencias que dominaron el sistema capitalista mundial, Gran Bretaña primero y Estados Unidos después, que están en un proceso de resguardo, de protección. Digamos, la recomendación, ¿cuál sería? Y está buena la figura, aunque uno no esté de acuerdo con el menemismo. En aquel momento Menem se subió a la ola de la apertura de la economía mundial y por lo tanto la Argentina recibió recursos de privatización, la Argentina vendió capital público a lo loco como nadie en el mundo y eso pudo funcionar. Bueno, ahora el sistema mundial, el capitalismo en el mundo, no va por ese lado. Hay una tendencia a la protección. Fíjate vos que ahora Turquía es noticia. Bueno, Estados Unidos castiga a Turquía y Turquía le dobla la apuesta a Estados Unidos. Turquía no puede competir con Estados Unidos, pero Turquía avanza con aranceles elevados contra los productos estadounidenses. Ni hablar de China, que sí tiene poder económico, y Estados Unidos le dice 50.000 millones de dólares de aranceles tocados, y China le dice igual, te toco lo mismo. Entonces Argentina no está entendiendo lo que pasa en la economía mundial.
esto no quiere decir un juicio de valor de que está bien lo que hace Trump, lo que hace Gran Bretaña, pero sí este es un tiempo para que vos hagas protección. Sí. Están dando los datos de la industria argentina. La industria argentina históricamente ha sido débil. No tenemos un solo momento de la economía argentina donde vos digas la industria argentina siempre ha sido dependiente, y es dependiente del ingreso de insumos. La industria automotriz, que es emblemática, es una industria que es deficitaria. Claro. Mientras más crece la industria automotriz, más crecen las importaciones de autopartes. Mayor es el déficit comercial de la Argentina. O sea, eso muestra el problema de la dependencia de la industria argentina. Tenemos una industria que no es independiente. Entonces, los problemas estructurales son muy serios, y este gobierno tiene un diagnóstico totalmente errado. Ellos imaginaron que asumían el gobierno, y por ser un gobierno de derecha... no coincidís con Melconian. No, eso del gradualismo, mirá, el gradualismo van a seguir siendo gradualistas, porque hay algo que se olvidan todos, que es que la Argentina tiene un movimiento popular y sindical especialmente muy fuerte. Yo hasta voy a exagerar. No hay país del mundo que tenga la tradición de organización y lucha. País del mundo. Te van a decir que es malo eso, en vez de que es bueno. Bueno, es que el tema es que hay que discutir a la gente cómo se defienden los derechos. Acá hay que generar una ruptura cultural. Mirá, hace muy poquitos días la Marea Verde demostró en la Argentina que se ha cambiado la cultura, aunque los senadores, una institución retrasada, dijo no a la ley de aborto seguro, gratuito, público, pero la sociedad culturalmente ha cambiado. Bueno, falta este cambio cultural en la economía, que la sociedad defienda derechos, y los trabajadores en sindicatos defienden sus derechos, los universitarios. Totalmente. El gobierno les acaba de ofrecer 10,6 o 10,8, ya se me fue la... de actualización. Contra el 32. Contra el 19. Sí. Claro, acumulado. Porque ahora, pero hay que ver es un aumento hasta agosto de 10,6. Pero siempre y vos tenés hasta julio de 19,6. Es un disparate. Sí. Discúlpeme, ya estamos contigo, Mara. Vamos a un pequeño corte y retomamos, ¿vale? Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.